Sentimos dolor, sentimos un sufrimiento en sí mismo, ¿sí? Porque es un ser querido que se va, ¿sí? O sea, es un viaje sin retorno que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Pero sabemos, amados hermanos, que la vida no es nuestra. La vida es de Dios, quien nos la dio. Pero por ende no debemos de sentirnos mal o entristecernos por eso o decir ¿por qué me pasa esto? Porque, amados hermanos, de alguna manera u otra manera tenemos que sufrir, ¿no? Porque ¿quién somos, hermanos, nosotros para decir a Dios, dame lo que yo necesito o dame lo que yo te pido? Sin embargo, Él nos la da, el rato que menos pensemos, ¿sí? Él nos la da. Sabemos que no nos da inmediatamente cuando nosotros pedimos a través de una oración, pero Él siempre está consciente de que le pedimos a través de una oración un favor, por lo que necesitemos, y Él nos la da. Tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero sin embargo muchas de las veces la gente se aburre. Hay veces la separación de los hogares, hay sufrimientos de los hijos, sufrimientos de los seres queridos y todo. Pero no debemos, amados hermanos, de culpar a Dios por algo que nos sucede en la vida, ¿sí? Dios no es culpable de nada, ¿no? Los culpables muchas las veces podemos ser nosotros mismos por no hacer las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Dios nos quiere, Dios nos ama, a todos, inclusive a los no creyentes, los ama, los quiere, porque Él también está con aquellos. Cada día está dando la mano a que vengan a Él, ¿sí? Para que también sean participantes de ese regalo precioso que nos regala a través de las Escrituras. Como primero, dice, Dios está en el cielo. ¿Ya? Vamos a leer dos pasajes bíblicos en Mateo 6:9 y Isaías 57:15. Mateo 6:9 nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración, amados hermanos, la eficacia de la oración. Encontramos aquí en Mateo 6:9, donde la oración es indispensable para poder pedir a Dios lo que necesitamos. Pero hay veces, ¿cómo pedimos? No pedimos con amor. Pedimos que Dios nos dé lo que necesitamos, pero de una manera exagerada, no de buen corazón, no de buena voluntad, ¿no? La oración hecha a Dios, amados hermanos, siempre debe de ser humilde, ¿sí? A Dios como Él lo quiere que sea, ¿no? Para que sea llegada a Dios. De lo contrario, dice que no es pasada la oración
del techo de la casa, ¿no? Dios está atento para escucharnos a nuestras peticiones, ¿sí? Y Él no la dará porque es un Padre eterno. Y también en Isaías 57, 15, nos dice: porque así dijo el alto y sublime, y el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Así dice la profecía de Isaías. Ahora, amados hermanos, la Biblia enseña que Dios reina en todas las naciones, en todo el mundo, ¿no? Desde su santo trono, desde el cielo. Él no está, ¿cómo se dice? En nosotros así, en persona, para escucharnos lo que nosotros queremos pedirle. Él es un espíritu divino, que Él está en todos los seres humanos, viendo, oyéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, ¿no? Y está en los corazones de cada uno de nosotros, como también en los corazones de los no creyentes, ¿no? Y entonces está en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un Dios omnipotente, ¿no? Aun cuando la presencia de Dios es única en el cielo, las enseñanzas de las Escrituras también dejan en claro que Dios es omnipresente. Él está presente en todas partes al mismo tiempo, ¿sí? Él está en todas partes, ¿no? Él está donde quiera. Claro que no lo vemos, pero sin embargo, Él está en nosotros, ¿no? Él está aquí en estos momentos, como también está en el Tena, está en el Puyo, todo en diferentes partes donde tiene su pueblo. Ahí está el Señor con cada uno de nosotros. Bien, Dios está en el cielo haciendo todo lo que quiere. El gran Jehová Dios está reinando en su trono, en el cielo, y Él está siempre haciendo las cosas que cumplen su plan. Infinitamente sabio, bueno. Vamos a ver qué nos dice Salmos 115, 2 y 3. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Ya? El salmista también dando a conocer de que Dios está en los cielos, no está al frente de los hombres como una persona. Está en su santo trono para de ahí dirigir a las naciones, a los seres humanos, ¿sí? Y está en el corazón de cada
de cada uno de los hombres. ¿Sí? Y por ende, nosotros, amados hermanos, no debemos de desconfiar de que Dios no existe. Dios existe en el cielo y en todas partes. Dios está con nosotros y con todos los seres humanos. Entonces, Dios está en el mismo lugar que estaba cuando nos dio una razón para cantar en la noche. Él está en el mismo lugar que cuando nos dio miles de buenos días y noches, ¿no? Jeremías 2, 7 y 8. Jeremías 2, 7 y 8. Y los introduje en tierra de abundancia, para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí, amados hermanos, hablando en Jeremías del pueblo israelita, cuando fueron sacados de la tierra de Egipto y por ende se rebelaron contra Dios, ¿no? Amados hermanos, hay algo que describir en esto. Cuando hay alegría, hay felicidad, hay todo en común, hay todas las cosas. Nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, ¿sí? Somos felices. Pero tal vez algo nos falta. A través de las Escrituras nosotros encontramos que nosotros debemos de ser felices y contentos y dar gracias a Dios, sea en las buenas y en las malas. Recuerden que las Sagradas Escrituras nos dicen que vendrán tiempos difíciles, ¿sí? Y tal vez esos tiempos difíciles ya estamos saboreando en el día de hoy, ¿sí? Y el pueblo de Israel fue feliz cuando salió de tierra de Egipto, ¿no? Para ir a las tierras prometidas que Dios les ofrecía a través de Moisés. ¿Ya? Y sin embargo, ¿cómo se sintieron cuando Dios, no es que Dios les faltó, Dios estuvo ahí todo el tiempo con ellos, ¿sí? Pero sin embargo, ellos se rebelaron contra Dios, ¿no? Diciendo que no tienen que comer, diciendo que no tienen agua, que se van a morir de hambre, ¿no? Hablando contra Moisés y contra Dios, que por qué los llevan a esos lugares donde van a morir. Tal vez, amados hermanos, en momentos así, Dios estaba probando su paciencia. Dios estaba probando su corazón, ¿no? Para ver si ellos podían resistir y poder llegar a las tierras prometidas. Pero sin embargo, no lo hicieron. Fueron pocos los que pudieron llegar a las tierras prometidas que Dios ofrecía al pueblo. Los demás se rebelaron contra Dios. Miren,
¿Por qué se rebelaron? Porque hay veces hay angustia. Las enfermedades, los problemas deprimen muchas de las veces. Hay veces como que se olvida uno que existe Dios y que Dios nos puede ayudar. Amados hermanos, todos pasamos por momentos difíciles, buenos, malos, pero las Sagradas Escrituras nos dicen que nosotros debemos agradar en los tiempos difíciles y en los tiempos agradables, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, ¿no? Estar conformes, estar contentos, ¿no? Porque no podemos estar contentos cuando todo anda bien, cuando tenemos las cosas en abundancia, solamente ahí, ¿no? Estar contentos. Y después, ¿no? Ya nos aburrimos, porque no hay esto, no hay lo otro, o por qué me sucede esto, por qué me sucede lo otro. O sea, como aquí, echando la culpa a Dios. Entonces, mucha gente, amados hermanos, hace esas preguntas, ¿no? Incluso por esas razones hay hogares que se desbaratan, ¿no? Los niños quedan abandonados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una solución adecuada para poder restablecer el hogar. O sea, hay la solución para poder restablecer un hogar separado. Pero lo malo es que el hombre muchas de las veces no quiere arreglar sus problemas a su debido tiempo. Entonces, decimos, no. Entonces, hermanos, en esto prácticamente la gente se aburre diciendo no hay Dios, porque si hubiera Dios, todo tuviera, ¿no? Todo tuviera, nada me hiciera falta. Incluso, amados hermanos, hay gente que niega que no hay Dios. Me acuerdo una vez cuando vivíamos por acá, yo tenía que ir a trabajar lejos. Incluso me fui estábamos con el finado Manassés Rodríguez, hermano, ¿no? Donde íbamos a trabajar donde ese señor que es Alejandro Granja. Él decía que no existe Dios. Así. Que no existe Dios, porque si existiera Dios, todo le diera, no trabajara, o sea, todo lo que tengo, decía él, es por mi trabajo, por mi esfuerzo, y no porque Dios me lo da. Imagínense, hay veces la ignorancia, cómo sucede en el hombre. Dios nos dice a través de su palabra cuando estamos deprimidos, cuando algo nos falta, ¿no? Haz la diligencia que yo te ayudaré. Toca a la puerta y se te abrirá. Pero no podemos quedar sentados de brazos para que Dios nos dé todo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que de alguna manera trabajar para poder sustentarnos. Dios nos da las manos, Dios nos da los pies, Dios nos da todo para poder movilizar, para poder trabajar y poder sobrevivir. Nos da la salud. Y así. Pero, amados hermanos, mucha gente que no existe Dios, ¿no? Entonces, es una ignorancia. Bien, entonces nos dice, la mayoría de las veces de la gente no piensa en Dios. Dios no significa nada para ellos. Él no es un factor en nuestras vidas.
Por ejemplo, cuando una persona está feliz y consolada, canta alegremente. ¿Sí? Para tantos millones de personas, Dios no es considerado ni adorado en tiempos de fortuna. ¿No? ¿Por qué? Porque todo lo tiene, ¿no? A lo mejor no necesita de Dios, ¿no? Pero el gran eterno Dios del cielo es culpado por sus supuestos defectos o omnipotencia en tiempos de problemas. ¿Sí? Lo que ya les acababa de decir hace un momento, ¿no? Cuando todo tenemos, todo bien, ¿no? No hay necesidad tal vez de nada, no hay necesidad de pedirle a Dios que nos dé porque todo lo tenemos. Pero la Biblia, amados hermanos, nos habla de los tiempos difíciles. Muchas de las veces sabemos que en otros países hay hambrunas. La gente muere de hambre. La gente muere en accidentes y todo, ¿no? Muere de sed, ¿no? Entonces, en realidad, pero en sí mismo, no hay que echarle la culpa a Dios por lo que le sucede al hombre, ¿no? Entonces, como les decía, la Biblia nos habla de los tiempos difíciles y los tiempos buenos. Pero en todo momento debemos de dar gracias a Dios, porque a través de Él tenemos lo que tenemos para poder sobrevivir. Dios nos da las fuerzas, nos da la salud, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder trabajar y poder sobrevivir. Porque Dios no ha venido es para darnos todo lo que necesitamos, así como nosotros damos, ¿no? Dios nos ha dado las fuerzas para poder trabajar y poder sustentar nuestras vidas, nuestras familias. Entonces, así es lo que dice mucha gente, ¿no? El gran eterno Dios del cielo es culpado por sus supuestos defectos e incompetencias en tiempos de problemas. Vergonzosamente para muchos, Dios es guardado en el armario y descuidado, y luego en tiempos de problemas se abre la puerta del armario y el incrédulo mueve su dedo frente al Todopoderoso. O sea, como les decía, en tiempos de que hay las cosas, pues todo bien. No hay necesidad, tal vez, de hablar con Dios, ¿no? Pero cuando ya viene la escasez, sí hay la necesidad de hablar con Dios. Amados hermanos, los seres humanos somos al revés. Sea que haya la abundancia, sea que haya la escasez, debemos de estar dando gracias a Dios. Porque por Él vivimos, por Él estamos, por Él hacemos todas las cosas que queremos hacer, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra propia manera, porque tenemos un Dios sublime, bondadoso, para que a través de Él podamos hacer las cosas de acuerdo a su santa voluntad. Pero ¿saben lo que pasa muchas de las veces? Y esto sucede hasta entre los mismos creyentes, hermano. Cuando decimos alguna cosa que queramos hacer, así sea para conseguir un trabajo, un empleo, ¿sabe lo que decimos? No, y voy a conseguirme este trabajo, voy a conseguirme este empleo, pero hasta ahí nomás. A Dios no lo tomamos en cuenta. Y cuando nos sucede lo malo, cuando no encontramos ese trabajo, cuando no se encuentra ese empleo, ¿qué estamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos ponemos? Furiosos muchas de las veces.
Para todo, amados hermanos, tenemos que, primeramente, hablar a Dios. Si Dios nos permite, si Dios lo quiere hacer, si quiere que haga esto o lo otro, Dios lo va a permitir hacer. Pero lo primero está Dios y después lo que voy a hacer. Entonces sí, voy a conseguir lo que le pido a Dios. Aunque no me da en el mismo momento, pero me dará el rato que menos piensa. ¿No? ¿Y cómo nos ponemos cuando Dios nos da lo que necesitamos? Contentos, alegres. Entonces, ¿cómo no vamos a dar gracias a Dios? Porque Él es nuestro Padre divino, que Él nos oye nuestras peticiones y nos da todo lo que necesitamos. ¿Sí? Ahora bien, seguimos. Aunque Dios es invisible a nuestros ojos, Él está preparando a su pueblo, al final lo salvará. Imagínense, el Señor Dios, Él no está al frente de nosotros, como les dije, un momento en persona, pero es un espíritu divino que está preparando a su pueblo para en el día final estar con Él. Así es de generoso nuestro Dios, ¿no? Él está preparando a su pueblo para salvarlos, ¿sí? Y no solo al pueblo de Él, sino también a los que no son pueblo de Él. Está dándoles la mano día tras día también para que vengan a Él y sean pueblo de Él, para que salven sus vidas. ¿Sí? Y por ende, amados hermanos, debemos de ser agradecidos porque tenemos un Padre divino. Como aquí en nuestro diario vivir, ¿sí? ¿Qué padre no quiere a su hijo? ¿O qué hijo no quiere a su padre? Es así, nuestro Padre Celestial es igual. Él nos ama, nos quiere, nos da todo lo que necesitamos, como el padre de familia quiere a su hijo. Derrama sus bendiciones en cada uno, ¿no? Pero muchas de las veces nos falta algo, hermanos, en nuestra vida diaria. Pensar que Dios es Dios. Él es el Todopoderoso. Que desde su santo trono, pues, nos guía a todos a través de su divina presencia. Leamos un texto en Apocalipsis 2:10, lo que les dice a la iglesia de Efeso. Vamos a leer desde el 2:9 hasta el 11. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es un mensaje a la iglesia de Efeso, ¿no? Dios conoce las obras de todos sus hijos, de todas sus iglesias, ¿no? Él, amados hermanos, nos hace ver que sus hijos tendrán tribulaciones, tendrán dificultades, tendrán problemas en la vida mientras vivan.
Pero sé fiel hasta la muerte, nos dice. No desmayar la fe, no desmayar nuestro corazón, sino que cada día estar fortalecidos a través de su palabra para poder soportar todo lo que nos venga en sí. Problemas, dificultades, enfermedades, angustias, ¿no? Pérdida de trabajo, todo eso puede suceder en la vida. Y lo hay. ¿Sí? Pero no defraudemos por eso a Dios. Más bien demos gracias, ¿no? Porque sabemos que de alguna manera u otra manera tendremos que tropezar. Tendremos que tal vez separarnos a lo mejor de Dios por no tener suficiente conocimiento de su palabra y poder ir en el camino que Dios ha dejado a través de sus escrituras, ¿no? Y eso lo hay muchas de las veces porque se separan de la iglesia por las dificultades, por los problemas que existen en la vida diaria y aún por la situación económica. Muchas de las veces ustedes saben que la situación económica de hoy en día está terrible, ¿no? Pero no por ende vamos a tener que protestar contra Dios, ¿no? Sino más bien demos gracias a Dios, ¿ya? Y eso es, amados hermanos, lo que sucede en el día de hoy. Entonces dice, al igual que las personas en el mundo, e incluso al pueblo de Dios, sufre calamidades. Cuando los que aman la soberbia, Dios está en problemas. A menudo se burlan. ¿Dónde está Dios ahora? Recuerden que muchas de las veces a Cristo mismo, cuando estaba en tentaciones, cuando estaba tal vez en agonía, sufriendo en una cruz, le dijeron los escribas y fariseos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Que venga y te baje de la cruz para que te salve. Igual, cuando fue tentado por Satanás, ¿no? Que venga tu Dios y te salve. La burla que hacía la gente contra nuestro Señor. También en el día de hoy, hermanos, para todos los hijos de Dios, muchas de las veces se burlan de lo que son. ¿Sí? Se burlan de lo que son. Pero todo esto, dice, que el Señor será pagado. ¿Ya? Pero el Hijo fiel de Dios no hablará contra Dios, sino que lo alabará, ¿no? Cristo siempre alabará a Dios, y alabó a Dios y cumplió todo lo que fue dicho por su Padre. ¿Sí? Dios se está preparando para su venganza contra aquellos que se burlan de sus amados hijos. Imagínense, ¿no? Dios a menudo castiga o disciplina a sus seres queridos por su bien, ¿no? También, amados hermanos, sabemos que Dios castiga
como también disciplina, ¿no? Recordemos que antes en el mundo habían hijos de Dios que fueron disciplinados, probados, para ver la paciencia, ¿no? Y así fue. Por ejemplo, ahí está Job, ¿no? Que probó así, pero él no defraudó a Dios en ningún momento. Incluso su misma esposa lo abandonó, o sea, lo defraudó. ¿Qué le dijo la esposa? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Bueno, eso vamos a ver más adelante. Ahora, entonces tendremos que ser disciplinados, tendremos que ser castigados muchas las veces, como se dice, ¿no? Para ver nuestra paciencia, ¿no? La disciplina del Señor, bueno, no es, o sea, la prueba que Él nos pone, no es la prueba que nos pone que no podamos resistir. Es una prueba que a lo mejor la vamos a resistir, ¿no? Vamos a ver en Hebreos 12, 5 al 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os traerá, o Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, hermanos, imagínense, ahí está lo que el Señor dice a sus amados hijos, que siempre tenemos que ser disciplinados, ¿sí? De acuerdo, claro, a la voluntad de Dios. Por ende, pues debemos de aceptar su disciplina, porque tenemos que ser disciplinados para poder vivir mejor, ¿no? Porque la disciplina, al mismo tiempo, a la verdad, pues no es de gozo, sino de tristeza, como nos dice, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es que aquel a quien el Padre no disciplina? ¿No? Entonces, si Dios no disciplina a sus hijos, entonces ¿cómo vamos a vivir? Nunca nos vamos a acordar de Él. Vamos a protestar contra Él. Recuerde cómo pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? Los disciplinó, les dio por un lapso de tiempo que no eran tantos días,
un poco de sufrimiento para probarlos, saber si estaban con Él o no estaban con Él, pero sin embargo no pudieron soportar la disciplina de Dios, sino que rechazaron a Dios. Y esto, amados hermanos, también es para el día de hoy, en nosotros, no cuando somos disciplinados por parte de Dios, ¿no? Más bien demos gracias a Dios cuando somos disciplinados, porque nos está haciendo ver las razones, nos está haciendo ver que tenemos que ser pacientes para así poder hacer las cosas de acuerdo a su santa voluntad. ¿No? Recordemos, ustedes mismos lo reconocen y lo saben. Ustedes como padres disciplinan a sus hijos y todos disciplinamos a nuestros hijos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que maduren, crezcan en la verdad, en la realidad, ¿no? Y no perezcan. ¿Por qué los disciplinamos? Porque son nuestros hijos, los amamos. Así también nuestro Padre Celestial nos ama, nos quiere y por ende nos disciplina. Algo muy importante, hermanos. Más antes, como dice la Escritura misma, nuestros padres, el castigo que ellos nos daban era terrible. ¿Sí? Pero sin embargo, así mismo como era terrible el castigo, los venerábamos, los amábamos. ¿Por qué? Porque queríamos ser obedientes a ellos. ¿Sí? Entonces, eso estaba bueno y también nuestro Padre Celestial lo hace porque Él quiere que seamos buenos con Él y Él también es bueno con nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, de alguna manera u otra manera, los hijos de Dios van a tener que pasar por momentos difíciles, de angustia, tal vez de temor también muchas de las veces, pero que no se defraude su espíritu, sino que más bien cada día, a través de la palabra, sea fortalecido para que así el Señor le bendiga siempre. Segunda parte. Dios no es culpable. Pero lamentablemente esto también es el punto donde algunas personas dicen, Dios tiene la culpa. Algunos alegan que Dios permitió que esto sucediera. Dios tomó a mi hijo, Dios tomó a mi ser querido, Dios causó que sucediera estas cosas malas. ¿Es culpable Dios? Que si hay un Dios, ¿dónde está Él? Nosotros sabemos dónde está. Y casi todo el mundo lo sabe, que Dios está en el cielo, en su trono, para ir a gobernar todas las naciones y gobernarnos a cada uno de nosotros. Eso es natural, todo Dios lo sabe. Curiosamente, los desastres naturales se llaman a menudo actos de Dios. La esposa de Job atribuyó a Dios, se quejó contra Dios, ¿no? Habló de Dios. Ahora sí vamos a ver en Job 2, 9, 10. Job 2, 9 a 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios
el bien y el mal no lo recibiremos en esto. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ya, hasta ahí. Ya. Mire las palabras fuertes de la esposa de Job. ¿Sí? Le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y muere? Qué fuertes palabras, ¿no? ¿Qué esperaría Dios de aquella mujer que le dijo a su propio marido estas palabras? ¿No? ¿No? ¿Y qué le dijo Job? ¿Cómo le respondió Job? Ni siquiera Job le respondió con palabras ásperas, groseras, sino que le respondió con la verdad, ¿no? Entonces le dice Job, ¿no? A ver, el 10 nos dice, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿Qué puede recibir de Dios un ser querido de Dios cuando habla así de Dios? Entonces dice, el bien, el mal, lo recibiremos. De esto no pecó Job con sus labios. Entonces, cuando lo dice, como mujer fatua, hablas de parte de Dios, ¿no? Fatua, pues quiere decir algo que está en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Está en contra de la voluntad de Dios. Está, como se dice, en problemas, su integridad, su alma, ¿no? Pues que la verdad Dios le contesta no con palabras ásperas, sino que le contesta pues con la franqueza, con lo que es Dios, cómo puede hablar así de Dios, porque Dios no se lo merece que sea hablado así de esa manera. Entonces, así la gente muchas de las veces que se propone hablar en contra de la voluntad de Dios. Porque hay veces se ve en problemas, en dificultades, ¿no? Entonces, pues, el Señor no va a atender a sus llamados, a sus peticiones. Debido a que existe el dolor y sufrimiento, algunos discuten contra la existencia de que Dios existe. ¿Sí? De que Dios existe. Y dicen, ¿dónde está Dios? ¿No? Sabemos que Dios está en su trono, en el cielo, ¿no? Si Dios fuera todopoderoso, Él eliminaría. Si Dios fuera todopoderoso, Él eliminaría el mal. El mal existe, por lo tanto, Dios no es todopoderoso, dice, porque el mal existe. Pero el mal existe, no porque Dios lo dijo así, que el mal existe, sino que existe por la concupiscencia y el pecado de los seres humanos. Por eso, no porque Dios puso el mal. Incluso otros discuten contra la existencia de Dios de esta manera. Si Dios fuera toda bondad, Él eliminaría el mal, y el mal existe, por lo tanto, Dios no es toda bondad. Así dicen algunos. Otros rechazan a Dios porque la gente buena sufre. ¿Por qué debe haber sufrimiento incluso a los hijos de Dios? Porque así lo quiso Él, ¿no? Para probar su paciencia, para ver cómo está preparado,
para ver cómo está andando en su vida espiritual. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Cómo puede Dios permitir que me pase esto a mí? A menudo las personas culpan a Dios por sus problemas y circunstancias en la vida. ¿Esto está mal? Dios no es el problema. Las personas son el problema. Desde el punto de vista del hombre, a veces la vida parece muy poco atractiva en el ser humano. Parece que no hay ritmo o razón para el funcionamiento de la vida, ¿no? Así piensa el hombre. Parece que no hay el tiempo, no hay funcionamiento en la vida, ¿no? Incluso viene el caos, viene la amargura, ¿no? Viene la decepción, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿No? Pero desde el punto de vista del Creador, Él ha entrelazado sublimemente, sabiamente, su creación, de tal manera que forma una creación hermosa, muy parecida a la vida de un creyente. Aquí dice, si bien hay cosas que no entendemos completamente, por ejemplo, tenemos que enfrentar en las Sagradas Escrituras para ver cómo ha hecho Dios, ha existido Dios desde un principio, creando las cosas a su debido tiempo, ¿no? De tal manera que forma una creación hermosa muy parecida a la vida de un creyente, ¿no? Si bien hay cosas que no entendemos completamente, pues busquemos a Dios y veamos qué es lo que Dios nos dice. Vamos a ver en Isaías 40, 28. Y nos dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién podrá con la voluntad de Dios? Si a través de las Escrituras todos los seres humanos hemos sabido que Él es Dios eterno, el cual creó todos los confines del mundo. Él no se ha cansado de hacer el bien, ¿no? Para todos los seres, ¿no? Todos los seres humanos. Él no se ha cansado, ¿no? Todo lo ha hecho a su debido tiempo para que el hombre lo disfrute de del plan divino que Él ha formado desde un principio, ¿no? Pero el hombre muchas de las veces, ¿qué es lo que hace? Lo rechaza, ¿no? Como quien diciendo, no hay Dios, ¿no? Pero nosotros, amados hermanos, sabemos que existe Dios, ¿no? Sabemos que existe Dios y que por Él vivimos. Y todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, es parte de Él, ¿sí? Ahora que, por decir, tengamos dificultades, problemas en la vida, pues las Escrituras lo dicen, que de alguna manera u otra tendremos que ser disciplinados nos está probando nuestra paciencia para que nos acordemos de Él, ¿sí? Eso es lo que Él quiere.
Vamos a concluir, hermanos, en esta mañana este tema. Y nos dice, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? El mensaje que debemos llevar con nosotros es que en tiempos difíciles puede ser difícil ver la mano de Dios, pero Él está con sus hijos fieles. Él está con todos nosotros. Y de eso no debemos de dudar, hermanos. En todo momento, hasta en los tiempos más difíciles, el Señor está con nosotros. Cuando parece que no tenemos fuerza propia, podemos confiar en que Él está con los hijos fieles de Dios. Leamos aquí un texto. Vamos a leer dos textos, 1 de Pedro 5, 6 y 7 y 2 de Corintios 12, 9 y 10. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Imagínense. Entonces, ¿cómo nos dice? Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Siempre resistir firmes en la fe, sabiendo que tendremos muchos padecimientos, muchos sufrimientos. El mismo Dios nos está diciendo a nosotros que tengamos fuerza, tengamos valor para poder resistir, ¿no? Y cuando nos pasa, y cuando nos sucede todo esto, nos suceden los problemas, ¿por qué no pensamos en lo que Dios nos dice aquí a través de Pedro? Él mismo nos está diciendo, tengan fuerza, tengan valor, luchen, prepárense para esos tiempos difíciles. ¿Ya? Él mismo lo dice. Y 2 de Corintios 12, 9, 10. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Ya. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Me gozo en las debilidades, ¿no? Entonces soy más fuerte. Entonces, ¿qué nos pide Dios cuando estemos en estos conflictos? Dios dice que seamos fuertes, que nos gocemos cuando estemos así, demos gracias a Dios. Cuando seamos perseguidos, seamos rechazados, seamos más fuertes. Que nuestro conocimiento sea más fuerte, tengamos más ánimo para soportar las influencias del mundo. ¿Sí? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, como saben, él tuvo que pasar muchos momentos difíciles. Fue hablado, rechazado, ¿no? Apresado, golpeado,
pero sin embargo no desmayó su fe. Y esto es un ejemplo para nosotros que también no podemos desmayar nuestra fe, la cual nos acompaña día tras día. ¿Dónde está Dios? Para los hijos fieles de Dios, Dios está con nosotros, a nuestro lado, sobre nosotros, morando en nosotros. La presencia de Dios y su cuidado atento nunca nos abandonará, ¿no? Que Jehová Dios nos ayude en nuestras luchas para hacer frente a la vida diaria. Cuando la tragedia llegue, cuando sucedan cosas malas, enfoquémonos en nuestro Dios, en Cristo Jesús, y su voluntad, hagamos todas las cosas a su manera. Humillémonos hacia Dios y sometámonos a Él y a todas las cosas. Si no eres un creyente en Jesucristo, Dios está justo frente a ti, invitándote, tratando de atraerte hacia Él, ofreciéndote el amor y la misericordia y la gracia que Él quiere darte a ti, así como a nosotros, amados hermanos, nos ha dado el Señor. También el Señor piensa en los no creyentes, les está dando la mano a todo momento, y recuerden que está a su lado, no lo abandonen. Amados hermanos, este ha sido el tema de esta mañana, pues esperando que me hayan entendido, pues y así vamos a dar paso a nuestro hermano quien va a hacer la cena y la ofrenda en esta mañana. Pues gracias hermanos y que Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, buenos días con todos.